Lo que queda del amor, novela original. Sarocha Chankima es una mujer forjada en el rigor de los negocios, una CEO brillante, admirada, marcada desde niña por la expectativa de un legado familiar que nunca pidió, pero que hizo suyo con determinación férrea. Su vida está regida por la excelencia, la planificación y la capacidad de controlarlo todo, excepto lo que más ama, porque detrás de su éxito impecable se esconde una herida, un error, uno que amenaza con arrebatarle lo que realmente le da sentido a su existencia. Rebecca Armstrong, por otro lado, es médica general, de alma generosa y espíritu resiliente, fuerte, sensible y apasionada. Ha construido junto a Sarocha no solo una vida, sino un refugio, un hogar en el que ambas han criado a Song, su hija, su centro, su milagro compartido. El amor entre ellas nació de una conexión profunda y cotidiana, alimentado por el respeto, la ternura y una confianza que parecía inquebrantable, pero los pilares más sólidos también pueden ceder ante el tiempo, la presión y el descuido. Cuando las exigencias del mundo empresarial empiezan a consumir a Sarocha, y una traición tan inesperada como devastadora se cuela como una sombra en su hogar, todo lo que parecía eterno se vuelve incierto, los silencios se vuelven más largos, las miradas más frías, y el abismo entre ellas crece, doloroso e imparable. Ahora, separadas por el dolor y las decisiones mal tomadas, pero unidas por el lazo irrompible de su hija, ambas se verán obligadas a enfrentarse no solo la una a la otra, sino también a sus propios fantasmas. ¿Hasta dónde puede llegar el perdón? ¿Cómo se reconstruye lo que el orgullo, el miedo y la culpa han destruido? ¿Puede el amor sobrevivir, no a la rutina, sino a la traición? Entre confesiones largamente postergadas, silencios cargados de significados, heridas abiertas y pequeños gestos de redención, esta historia se adentra en lo más íntimo de las relaciones humanas, explora la fragilidad de los vínculos más profundos, la complejidad de la maternidad compartida, la carga invisible del pasado, y la valentía que requiere amar, incluso cuando todo parece perdido, porque a veces, lo que queda del amor no es un final, sino el verdadero comienzo. Capítulo 1. Cuando todo comenzó. Universidad de Bangkok 10 años atrás. El auditorio vibraba con el murmullo constante de voces jóvenes, el sonido de hojas arrugadas, y el golpeteo seco de tazas de café sobre escritorios de madera. Las luces blancas del techo, demasiado intensas para una mañana tan gris, se reflejaban en las pantallas y en los lentes de los asistentes. Era un día cualquiera para la mayoría de los estudiantes que llenaban los asientos con desgano. Para Rebecca Armstrong, sin embargo, se sentía como una pérdida de tiempo, una mañana robada a su rutina, al estudio intenso de medicina, a la comodidad predecible de los manuales de anatomía que tanto amaba. «No sé qué hago aquí», murmuró, ajustando su coleta desordenada con los dedos manchados de tinta. «Esto no tiene nada que ver con medicina». «Irene», respondió su amiga con una media sonrisa y una ceja arqueada. «Haces lo que toda mujer con buen sentido estético haría. Mirar a una diosa en traje de chaqueta hablar como si pudiera gobernar el mundo». «Ridícula», bufó Rebecca, aunque sus mejillas se tiñeron de un leve rubor que trató de ignorar. Fue entonces cuando Sarocha Chankima apareció en el escenario, como una aparición calculada al segundo. Impecable, recta, con su cabello negro recogido en un moño perfecto, y una expresión serena que imponía sin esfuerzo. Su presencia no era solo física, parecía envolver la sala con un campo gravitacional propio. Vestía un traje gris oscuro que delineaba su figura con una precisión que bordeaba lo intimidante, y caminaba como si cada paso marcara territorio. Su voz, cuando habló, era baja, firme, medida. Cada palabra surgía como una sentencia que no admitía réplica. Rebecca tragó saliva. Había algo en ella que desafiaba la lógica. No era simplemente la forma en que vestía, ni siquiera la confianza con la que hablaba de liderazgo, responsabilidad y visión a largo plazo. Era su forma de ocupar el espacio, de apropiarse del silencio entre frase y frase, como si supiera exactamente el efecto que provocaba y no tuviera ninguna prisa por mitigarlo. Entró como si el mundo le perteneciera. Nunca había sentido eso, esa presencia. No lo sabía entonces, pero esa sensación no la abandonaría nunca. Se le quedó debajo de la piel, como una palabra que no se dice pero nunca se olvida. Después de la ponencia, el auditorio se disolvió en pasillos saturados de voces emocionadas, comentarios sobre liderazgo, poder y estilo. Rebecca caminaba junto a Irene,
aún con el pecho apretado por algo que no sabía nombrar. Un temblor apenas perceptible le recorría los dedos. «Admite que te impresionó», dijo su amiga, con tono burlón pero cómplice. «Impresiona a cualquiera con poder», y voz grave intentó defenderse Rebeca, aunque la evasiva le sonó hueca incluso a ella misma. «Y si ese cualquiera tiene piernas de escándalo y unos ojos que podrían hipnotizarte hasta el olvido». Rebeca soltó una risa breve, forzada. «Por favor, Irene, por favor, tú. Esa mujer te gustó, y eso que ni siquiera te miró». Rebeca le dio un empujón leve, fingiendo molestia, pero en el fondo, algo se revolvía dentro de ella. Lo supo en ese momento y lo sabría aún más después. Algo en Sarocha había hecho clic en su interior, algo que no entendía del todo, pero que tampoco podía ignorar. Y entonces, como si el universo decidiera dar un paso más, ocurrió lo improbable. Una esquina, una taza de café caliente en la mano, un giro inesperado, y un cuerpo que no esperaba encontrar. El café voló. El líquido oscuro se estrelló contra el pantalón de tela fina que cubría las caderas de Sarocha Chankima, justo frente a su cinturón. El tiempo pareció detenerse. «Oh no, 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 no», balbuceó Rebeca, completamente horrorizada. «Lo siento muchísimo. Te juro que fue un accidente, no estaba mirando». Sarocha la miró. Unos segundos de silencio suspendido. No había ira en sus ojos, tampoco burla, solo una sorpresa que pronto dio paso a algo más ambiguo, una sonrisa leve, enigmática. «Parece que me has dejado una huella imborrable», dijo con su voz grave y suave, con una calma desarmante. Rebeca sintió cómo el calor le subía por el cuello hasta las orejas. «¿Quieres que te traiga servilletas o un traje nuevo?» «Con una sonrisa es suficiente». Aunque hizo una pausa, observándola con un dejo de juego en la mirada. «Podrías compensarlo con un café. Uno que no termine en mi ropa, si es posible». «¿En serio?», preguntó Rebeca, todavía incrédula. «¿Tú qué crees?». La cafetería del campus tenía algo de refugio. El aroma a pan tostado, el ruido de la máquina de espresso, los estudiantes esparcidos, como si el tiempo no tuviera urgencia. Sarocha se quitó el saco, aún con la mancha húmeda en el pantalón, y se sentó con la tranquilidad de quien tiene el mundo bajo control. Rebeca, en cambio, apenas podía sostener la taza sin que le temblaran los dedos. «¿Segundo año de medicina?», preguntó Sarocha tras un sorbo pausado. «Eres joven para estar tan enfocada». «Entré a los 18. Siempre supe que quería ser médica». «Eso es admirable», dijo Sarocha, mirándola con genuino interés. «¿Y tú? Siempre supiste que quería ser ejecutiva». Sarocha se quedó en silencio un momento, bajando la vista hacia su taza. «No exactamente. A veces no eliges, a veces simplemente aprendes a no caerte mientras caminas por un camino que no pediste». Rebeca se quedó callada, observándola. Había algo en su risa, en su forma de mirar el mundo, que me hacía querer quedarme, como si ver a través de ella fuera imposible, pero también inevitable. Mientras salían del edificio, el sol caía oblicuo entre los árboles, tiñendo el cemento de naranja. En ese breve interludio, se cruzaron con una joven de sonrisa amplia y voz vivaz que parecía conocer demasiado bien a Sarocha. «Fren», exclamó con entusiasmo. «No sabía que ahora te juntabas con estudiantes de medicina». Sarocha vaciló apenas. Nam respondió tensa. «Solo fue un café». Rebeca bajó la mirada. No hacía falta que nadie le explicara nada. Sintió el muro, invisible, pero impenetrable. No eran del mismo mundo, y tal vez nunca lo serían. Esa noche, Rebeca no pudo dormir. Abrió y cerró el celular más veces de las necesarias. No esperaba nada, no debía esperar nada. Pero entonces, «Sarocha, ¿estás despierta?» «Rebeca, sí». «Sarocha, gracias por el café, y por hacerme reír». «Rebeca, gracias por no enojarte, y por dejarme verte de cerca, aunque fuera por un rato». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno, denso, un puente tendido entre dos mundos distintos, entre dos mujeres que, sin saberlo aún, acababan de abrir una puerta que ya no podrían cerrar. En dos lugares distintos, dos pantallas iluminaban habitaciones oscuras, y dos corazones, en la distancia, empezaban a latir distinto. Capítulo 2. Promesas bajo la lluvia. 5 años atrás, Chiang Mai, Tailandia. La lluvia no se detuvo en todo el día. Desde la madrugada, el cielo permaneció cubierto por un manto denso de nubes grises, como si el universo contuviera el aliento justo antes de algo sagrado. Cada gota parecía caer con intención, empapando la tierra con una calma insistente. No era tormenta, pero sí una lluvia constante, íntima, de esas que invitan a quedarse en silencio, a mirar hacia adentro. Para algunos invitados,
Aquello fue motivo de incomodidad, el barro en los zapatos, los vestidos húmedos, las sombrillas, repartiéndose de forma caótica, las miradas de reprobación de ciertas tías lejanas, pero para Rebeca, no había incomodidad que pudiera empañar lo que veía frente a ella. Ella solo la miraba a ella. Sarocha Chankima, vestida de blanco roto, sin artificios, apenas una flor blanca en el cabello, suelto esta vez, cayendo como seda oscura sobre sus hombros, los labios sin color exagerado, los ojos serenos, concentrados, no en la lluvia, ni en los murmullos de fondo, solo en ella. Rebeca sentía el corazón en la garganta. Habían vivido muchas cosas desde aquella tarde en la cafetería de Bangkok, desde el primer café manchado y la risa contenida. Pero en ese momento, bajo un arco improvisado de bambú y orquídeas blancas, con los pies sobre tierra húmeda y el cielo llorando sobre ellas, el pasado parecía una marea lejana. Solo existía ese instante. ¿Te molesta la lluvia?, susurró Sarocha, sin dejar de mirarla, mientras el oficiante hablaba con voz pausada y ceremoniosa. No respondió Rebeca con una sonrisa tranquila. Me parece perfecta. ¿No dicen que la lluvia limpia todo y deja que lo nuevo florezca? Sarocha asintió con suavidad. Sus dedos buscaron los de Rebeca, y cuando se tocaron, ambas temblaron, no por frío, no por nervios, sino por la magnitud exacta del momento, el cruce definitivo entre lo que habían soñado y lo que estaban por construir. No había vuelta atrás, y eso no les daba miedo, les daba fuerza. Horas antes, el caos antes de la calma. La mañana comenzó con tropiezos. Nam, vestida con un kimono floral, corría como un torbellino de instrucciones y llamadas. Las flores llegaron tarde, el sonido fallaba, el equipo de montaje no encontraba el sitio para el altar improvisado. Una de las damas de honor lloró por un exnovio que apareció sin invitación. El cielo, mientras tanto, comenzaba a oscurecer sin prisa. Irin, que había sido la encargada del vestido de Rebeca, olvidó los zapatos en el hotel y tuvo que improvisar unos planos de tela bordada, que no combinaban del todo pero le daban un aire etéreo. Y luego, estaba la madre de Sarocha, sentada en un rincón, con el bolso en el regazo, rígida. Su rostro no expresaba desagrado abierto, pero tampoco emoción, como si aún no supiera si quería estar allí o no. Nadie dijo nada, pero todas lo notaron. Aún así, ese caos no llegó a las novias. Sarocha se mantuvo firme, casi estoica, acostumbrada a escenarios complejos, sabía cuándo callar, cuándo ceder y cuándo sostener el centro de la tormenta. Rebeca, en cambio, sentía el corazón galopar con cada minuto que pasaba. Mientras la maquillaban, le temblaban las manos. Irin, murmuró, sin apartar la vista del espejo empañado. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Irin se agachó a su lado, tomándola de las manos con una ternura que desarmaba. No he visto nunca a nadie tan segura de amar a otra persona como tú lo estás de ella, le dijo. Eso es lo único que importa. Lo demás es solo ruido. Y la lluvia, si sabes mirar, es música. Rebeca cerró los ojos y respiró hondo. No había marcha atrás. No quería marcha atrás. La ceremonia, bajo el bambú húmedo. El oficiante les pidió que dijeran sus votos. No hubo papeles, no hubo discursos preparados, ni promesas escritas en letra cursiva. Solo palabras nacidas en el pecho. Sarocha, te prometo aprender a decir, lo siento incluso cuando me cueste. Prometo priorizar tu risa por encima de cualquier éxito. Prometo darte un hogar, no una casa. Un refugio, no una prisión. Y cuando seamos madres, prometo no tener miedo, porque contigo todo miedo se vuelve pequeño. Rebeca, te prometo que cuando mis manos tiemblen por el cansancio del hospital, buscarán las tuyas para encontrar descanso. Prometo no dejar de preguntarte cómo estás, incluso cuando el silencio parezca más fácil, y cuando tengamos a nuestro hijo o hija. Prometo que cada noche dormiremos con amor en esta casa, aunque el mundo insista en decir que no somos una familia. Nadie contuvo las lágrimas, las de ellas primero, las de Nam, siempre demasiado emocional, las de Irin, que intentó disimular con una carcajada mal puesta, incluso la madre de Sarocha, que no aplaudió, pero dejó escapar un suspiro que temblaba, y eso para ellas ya era un símbolo. Más tarde, bajo la noche mojada, mientras la fiesta seguía su curso, los invitados bailaban bajo una carpa iluminada por luces cálidas. Las risas flotaban entre copas de vino, bengalas encendidas y música suave, pero ellas se alejaron, casi en secreto, buscando un rincón donde el ruido se volviera fondo y no protagonista. Se sentaron bajo una sombrilla de tela gruesa, con los vestidos aún húmedos,
los zapatos en la mano, el cuerpo cansado, pero en paz. Quiero que seamos madres, dijo Rebeca, de pronto. No la miró, solo jugó con su anillo, dándole vueltas. Sarocha ladeó el rostro hacia ella. No habló de inmediato. ¿Ya?, preguntó, con una curiosidad suave. No era miedo, era sorpresa. No ahora mismo, pero pronto. No quiero esperar a que la vida nos diga cuándo. Quiero decidirlo contigo, tener una hija, o un hijo, que lleve algo tuyo, algo mío, que sea nuestro. Sarocha tomó su mano y la llevó a su pecho, donde el corazón golpeaba con fuerza. Entonces lo haremos, y será el mejor proyecto que construyamos juntas. Se besaron bajo la lluvia que seguía cayendo, como si el cielo confirmara lo que ellas ya sabían, que lo sagrado no necesita aprobación, solo verdad. Mientras todos bailaban a lo lejos, ellas sellaron otra promesa, una más íntima, una más desafiante, una promesa que hablaba de construir una familia que no le pidiera permiso al mundo, una familia real, elegida, amorosa, una familia que resistiera el juicio y el tiempo. Y por primera vez, ambas sintieron de verdad que el amor podía ser refugio, que el hogar no era una casa, era esto, eran ellas. Capítulo 3. Song. 4 años atrás, hospital privado de Bangkok. Las paredes blancas parecían más silenciosas de lo habitual. No era el silencio de una madrugada común, sino uno espeso, expectante, casi sagrado. En los pasillos se escuchaban pasos amortiguados, el zumbido de una máquina, el eco lejano de una puerta cerrándose. Todo estaba en pausa. Afuera, el reloj marcaba las 3:46 de la madrugada, cuando el primer llanto atravesó el aire como una flecha. Un llanto fuerte, vigoroso. No fue una queja, fue un grito nuevo, ancestral, como si la vida misma se anunciara a través de aquella pequeña voz. Rebeca, con el cuerpo agotado y el alma vibrando, apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza, pero lo hizo. El sudor le corría por la frente, el pecho se agitaba con dificultad, los labios entreabiertos, como si aún estuviera cruzando el umbral del esfuerzo a la realidad. Y entonces la vio. Es una niña, anunció la enfermera con una sonrisa genuina, envolviéndola con una manta blanca, mientras la observaba con ternura profesional, fuerte y saludable, y la colocaron sobre su pecho. En ese instante, Rebeca se rompió, no de dolor, de amor, de un amor brutal, inmenso, que la desbordó sin pedir permiso. No se parecía a nada. No a los amores anteriores, ni siquiera al que sentía por Sarocha. Era otra cosa, un vínculo primario, sangrante, cósmico, una certeza sin palabras. Hola, mi amor, susurró con la voz rota, temblorosa. Hola, Song. La niña se movió apenas, buscando calor. Su piel olía a leche, a origen, a mundo nuevo. Desde el otro lado de la sala, Sarocha temblaba. No era habitual verla así. Ella, que solía mantener la compostura incluso en los momentos más tensos, ahora estaba de pie, con las manos cubriéndose la boca, sin lograr detener las lágrimas. Era como si todo en su interior se hubiera roto y vuelto a armarse en una sola imagen. Rebeca con la niña sobre el pecho, llorando, riendo, temblando. La enfermera se acercó y, con un gesto contenido, le entregó a Song. Cuando la tomó en brazos, el mundo dejó de girar. No era exageración, era una sensación física. Todo se volvió lento, contenido en ese instante. Song era tan pequeña, y sin embargo, pesaba lo justo para reordenar el universo. Tan pequeña, tan suya, tan de Rebeca, tan de ambas. Hola, hija, dijo apenas, con un nudo en la garganta tan profundo que apenas la dejó respirar. Te estábamos esperando. Horas antes, el trabajo de parto había sido largo, irregular. Rebeca había insistido en atenderse en el hospital donde trabajaba. Conocía cada sala, cada pasillo, cada rostro. Eso le daba una sensación de control, aunque sabía que, en el fondo, nada podía prepararla del todo para ese momento. Sarocha no la dejó sola ni un segundo. En la sala de espera, en los pasillos, en el quirófano, siempre estaba cerca, aunque se sintiera inútil, aunque deseara tener el poder de cambiar el dolor por su cuerpo. Irin susurró, cuando Rebeca estaba en la fase final y la tensión llenaba cada rincón. ¿Y si algo sale mal? Irá bien, respondió Irin con una convicción templada por años de acompañamiento. Becky es fuerte, y tú también. Lo harán juntas. Sarocha miró hacia la sala. La respiración de Rebeca era rítmica, casi feroz, pero había algo más que la inquietaba, algo más allá del temor físico. No me asusta lo clínico, murmuró. Me asusta no estar a la altura, no saber cómo hacerlo.
¿Cómo ser madre? Irin la miró, con esa ternura implacable que solo las amigas verdaderas saben usar. No se trata de saber, Freen, se trata de amar, y eso tú lo sabes hacer, mejor que nadie. Después del nacimiento, la habitación privada estaba en penumbra. Afuera seguía lloviznando, y las gotas contra el ventanal daban ritmo a la calma. Rebeca dormía profundamente, con los labios entreabiertos, y el rostro aún encendido por el dolor y la gloria del nacimiento. Song, en la cuna de acrílico, respiraba pausado, como si su cuerpecito aún se acostumbrara a este nuevo aire. Sarocha no se había movido del sillón en horas. En su mano, el teléfono vibraba de tanto en tanto. Mensajes sin abrir, correos, llamadas perdidas. Todo podía esperar. Todo, absolutamente todo, era secundario frente a la escena que tenía delante. Por primera vez, no quería estar en ningún otro lugar. Se levantó y caminó hacia la cuna. Se detuvo un momento. Se inclinó. Song tenía los ojos cerrados, pero fruncía el ceño como si ya estuviera pensando, como si el mundo, incluso dormido, no le pasara desapercibido. Tenía la nariz de Rebeca, pero algo en el entrecejo, esa sutil rigidez que bordeaba la dulzura, era indiscutiblemente suyo. Me llamo Sarocha, le susurró, apenas audible, como si temiera despertarla, y soy tu mamá. Puede que me equivoque muchas veces, pero te prometo algo, pequeña. Nunca te voy a dejar sola, nunca. Horas después, al amanecer, el primer rayo de sol se coló por la ventana justo cuando Rebeca despertó. Se estiró lentamente. Dolía todo, pero el dolor tenía un propósito. Volvió el rostro y vio a Sarocha dormida junto a la cuna, con la mano apoyada sobre el cristal transparente, como protegiendo a Song incluso dormida. La expresión de su rostro era distinta, más abierta, más vulnerable, como si algo se hubiera derrumbado en ella, y en lugar de ruinas, hubiera surgido algo nuevo. Oye, susurró Rebeca, con la voz ronca. Sarocha parpadeó, despertando con lentitud. Se acercó a la cama y se sentó con cuidado a su lado. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja. Cansada, feliz. ¿Y tú? Sarocha asintió, pero sus ojos decían algo más complejo. Nunca he estado tan aterrada y tan feliz al mismo tiempo. Ambas se miraron, sin decir más. No hacía falta. El vínculo entre ellas había cambiado. No desapareció el antiguo amor, pero ahora había otro, un amor compartido, una tercera presencia que reordenaba sus emociones, el inicio de una historia que ya no era solo de dos. Y así, en medio de una madrugada lluviosa en Bangkok, nació algo más que una niña, nació una familia, nació un canto, nació Song. Capítulo 4. Algo se rompe en silencio. Un año atrás, oficina central de Chankima Group, Bangkok. El escritorio de Sarocha estaba cubierto de informes, contratos marcados con notas adhesivas, pantallas encendidas y 2 tazas de café a medio terminar. Afuera, la ciudad rugía bajo un cielo opaco y húmedo de junio, como si el monzón aún dudara en caer por completo. Dentro de esa oficina de cristal, el tiempo se había vuelto una carrera sin meta clara, una persecución incesante que no dejaba espacio para el error. Llevaba exactamente 12 meses, 3 semanas y 4 días como CEO del imperio fundado por su padre. Un año sin vacaciones, sin pausas, sin tregua. Cada semana se cerraba con metas alcanzadas y otras nuevas más exigentes. Cada reunión era una prueba de fuego. Cada decisión, una carga que no podía compartir. El apellido Chankima no podía tambalearse, y Sarocha tampoco. A veces se preguntaba si había sido ella misma quien construyó esa prisión elegante de vidrio, acero y exigencias. Fue en medio de ese ritmo voraz, en ese universo donde los vínculos se medían en balances y las sonrisas eran estratégicas, donde Nita comenzó a aparecer con más frecuencia, primero como parte del equipo contable, luego como apoyo directo y finalmente, como una sombra constante. Nita tenía algo que cortaba el aire, una seguridad estudiada, una elegancia medida, una ambición vestida de cortesía. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo hacer una broma liviana y cuándo preguntar con interés disfrazado de empatía, pero sobre todo, tenía esa mirada, esa forma de observar a Sarocha como si la desnudara sin necesidad de tocarla, como si supiera, con exactitud, en qué punto se encontraba su soledad. No puedes salvar el mundo entero si no descansas, jefa, le dijo una noche, mientras le dejaba un café humeante junto al teclado. Sarocha ni siquiera levantó la vista. No estoy tratando de salvar el mundo, solo mi empresa. ¿Y a ti? ¿Quién te salva a ti? Esa pregunta, tan sencilla, se le quedó clavada como una astilla entre las costillas. Sarocha no respondió.
pero algo dentro de ella sí lo hizo. Parpadeó, titubeó, tembló. En casa, mientras tanto, en el hogar que compartía con Rebeca, las rutinas se habían vuelto unilaterales. Rebeca llegaba exhausta después de sus turnos dobles en el hospital, con la piel oliendo a desinfectante y el alma hecha trizas por las emergencias que no podía olvidar. Song la esperaba en pijama, con los brazos abiertos y esa risa que hacía que todo valiera la pena. La cena ya no era en pareja, era madre e hija, una burbuja cálida de ternura y juegos que no incluía a Sarocha, porque ella solía llegar tarde, cuando las luces ya estaban apagadas y las palabras dormidas. Una noche, Rebeca estaba meciendo a Song en brazos, ya profundamente dormida, cuando oyó las llaves en la puerta. ¿Tarde otra vez?, preguntó en voz baja, sin alzar el tono, pero con un filo casi invisible en la voz. Sarocha dejó el bolso en el suelo y se aflojó el cuello de la camisa. Hay juntas de accionistas tarde. No puedo faltar. Te das cuenta de que llevas 2 semanas sin ver a tu hija despierta. Silencio. Ese silencio, esa pausa, esa forma en que no discutía, no defendía, no reaccionaba. Solo bajaba la mirada, asentía, como si todo doliera más cuando venía de ella. Te extraño, Fren, dijo Rebeca antes de desaparecer en la oscuridad del dormitorio, con Song aún en brazos. Las primeras grietas. Nita no era ingenua. Sabía leer vacíos. Era una experta en detectar fisuras en estructuras que parecían sólidas. Y Sarocha, sin darse cuenta, había empezado a dejar puertas entreabiertas. Conversaciones que iban más allá de lo laboral. Risas compartidas al final de una jornada. Dudas confesadas tras una copa de vino. La tentación no fue inmediata. Fue gradual, como la humedad que se filtra por una grieta mínima, hasta que ablanda todo por dentro. Y una noche, simplemente, ocurrió. No fue amor, no fue pasión, fue desconexión, fue miedo, fue sentirse vista justo cuando más invisible se sentía en casa. Fue un error. Después de eso, todo cambió. Sarocha no pudo dormir, se levantaba antes del amanecer, se metía a la ducha como si el agua pudiera borrar algo. Apenas comía. No lograba concentrarse del todo. La culpa se instaló en su espalda como un peso constante. No era solo remordimiento, era vergüenza. Nita, en cambio, parecía más segura, más cómoda, como si supiera que había cruzado un umbral y ya no pensaba volver atrás. No quiero que esto se termine, le dijo una tarde. Al cerrar la puerta de la oficina, sería una lástima que tu esposa se enterara. El silencio de Sarocha fue su primera rendición, y lo supo. Ambas lo supieron. La sospecha. Rebeca no era ingenua tampoco, sentía el cambio. No necesitaba pruebas, aunque las intuía. Las llamadas cortadas de golpe, la forma en que Sarocha evitaba mirarla cuando hablaban, el perfume ajeno que flotaba en su ropa, el cuerpo presente, pero el alma lejos, detrás de una pared invisible. Una noche, mientras secaba a Song después del baño, no aguantó más. Todo está bien entre nosotras. Sarocha asintió, sin mirarla. Solo estoy agotada. Cuidas a todo el mundo menos a nosotras, murmuró Rebeca, pero no insistió. La herida ya estaba abierta, y tocarla no haría más que profundizarla. Sin embargo, el dolor se volvió insostenible. Esa noche, Rebeca tomó el teléfono y llamó a Irin. No la reconozco, Irin dijo, con la voz apagada. No es solo el trabajo, es otra cosa. La siento fría, ausente, distante. ¿Y si ya no me ama, o tiene a alguien más? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No pienses lo peor sin pruebas, respondió Irin con el ceño fruncido, aunque Rebeca no podía verla. Pero tampoco ignores tu instinto. Si lo sientes, es por algo. Rebeca tragó saliva. El pecho le dolía. Me duele, pero más me dolería fingir que no pasa nada. Necesito saber qué le está pasando a Sarocha, aunque no me guste la respuesta. Y así algo se rompió. No fue con gritos, ni con peleas, ni con portazos. Fue un crujido leve, una grieta invisible, un desgarro sordo, y a veces, las cosas más devastadoras no estallan, solo se rompen en silencio, y ese silencio largo, cruel, denso fue el comienzo del fin. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.